Hola gente, ¿cómo estamos? Bueno, continuamos con los temas que nos van quedando de estudios contrastados. Terminamos de ver colon y su variante en colon por colostomía. Así que ahora lo que vamos a ver es el estudio del tránsito de intestino delgado, ¿sí? Así se llama la forma de solicitud, tránsito de intestino delgado. Muy bien, va a ser el estudio del yeyunoilion y la primera porción del intestino delgado, que va a ser el duodeno, se extiende desde el duodeno, ¿sí? El yeyunoilion, al intestino grueso. Comienza en el ángulo duodeno-yeyunal y termina en el colon ascendente, ¿sí? A nivel de la región del secoapéndice, ¿sí? De la válvula iliocecal. Y la vimos en el colon por enema. Bueno, vemos un esquemita con la disposición de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y luego, a partir del ángulo duodeno-yeyunal, comienza lo que es el yeyuno y se continúa con el ilion, que termina, como mencionamos, en la válvula iliocecal, ¿sí? A nivel del cielo, del colon, ¿no? Muy bien, la longitud del intestino delgado es de aproximadamente 6,5 metros. Su calibre es de 3 centímetros. En el ángulo duodeno-yeyunal es donde más gordito es, y disminuye gradualmente hasta el intestino grueso y solo mide 2 centímetros en las cercanías de su terminación. Desde su origen a su terminación, el yeyunoilion describe alrededor de 15 o 16 grandes flexosidades, llamadas asas intestinales. Las flexosidades van a ser todas esas vueltas que vemos en el intestino delgado, ¿sí? Todas estas vueltitas son las flexuosidades. Muy bien. Dentro del yeyuno y del ilion va a haber asas horizontales y asas verticales que van a, obviamente, a acompañar todas esas flexosidades, lo que va a hacer que se dispongan de una manera horizontal o vertical, ¿sí? Muy bien, el estudio del tránsito de intestino delgado sirve para visualizar lesiones del intestino delgado o controlar el tiempo de vaciado del mismo. Se realizan placas cronometradas en general y el estudio finaliza cuando el contraste llega a la porción del ciego del colon, ¿sí? O sea, la mayor utilidad para el tránsito del intestino delgado es controlar el tiempo evacuatorio del mismo, ¿sí? Por eso se controla la placa al momento en que comenzamos el estudio y finaliza cuando vemos que el contraste llega al ciego, ¿sí? Muy bien, acá tenemos un ejemplo, tenemos una plaquita, siempre hacemos una placa previa. La preparación del paciente es solo ayuno, ¿sí? O sea, no hace falta que haya limpieza intestinal como por ejemplo en el colon por enema, no hace falta, porque nosotros no vamos a continuar el estudio, digamos, para estudiar el colon propiamente dicho, ¿sí? Así que el estudio del delgado va a concluir cuando llegue, como mencionamos anteriormente, cuando llegue a la región del ciego, ¿sí? Es importante en muchos estudios la realización de una placa simple, o sea, antes de la administración del contraste, el paciente se le hace una placa del abdomen, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estamos viendo la región abdominal, de la región del intestino delgado. ¿Para qué? Para ver si vemos alguna patología previa que luego vaya a ser, digamos, escondida, quizás por el sulfato de bario, ¿correcto? Fíjense si se acuerdan en las reuniones de que tuvimos de repaso de placas, cuando veíamos el abdomen, reconocíamos la materia fecal en el intestino grueso, ¿correcto? Fíjense que acá hay materia fecal en el intestino grueso y vuelvo a repetirles, no hace falta la limpieza intestinal del mismo, ¿correcto? Por lo tanto, no va a influir en nuestro estudio la presencia de restos fecaloides, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos la placa previa y el estudio comienza
con la preparación del sulfato de bario, tal cual como lo utilizamos en la seriada esófago gastroduodenal. Recuerdan que teníamos el vasito con el polvo del sulfato de bario y el mismo lo dividíamos con un frasquito más chiquito para hacer la parte de la mucosografía a nivel del estómago, ¿correcto? Bueno, en el estudio del intestino delgado lo que vamos a hacer es preparar por completo el vaso con la medicación. No hace falta preparar esa porción espesa que teníamos para la seriada propiamente dicha. Entonces, una vez que tenemos el vaso todo preparado con contraste, se le pide al paciente que lo ingiera en su totalidad, ¿correcto? Lo que necesitamos es que se tiña, se refuerce, digamos, la visión de todo el intestino delgado, ¿sí? Entonces, muy bien, al paciente se le da a ingerir el vaso de contraste completo, se lo acuesta en la camilla de rayos y procedemos a realizar nuestra primer placa, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es todo digital, así que podemos escribir el horario, si no lo tenemos que escribir a mano. Comenzó a las 8:47 horas, lo ponemos tal cual. Muy bien, y vemos que el contraste está gran parte en el estómago, pero ya ha progresado, ¿sí?, a la región del duodeno, ¿correcto? Entonces, en general, para continuar con el estudio, se controla el ritmo peristáltico que tiene el paciente. Entonces, en general, las placas se van haciendo cada 20 minutos o 30 minutos de diferencia entre sí, ¿correcto? Dependemos mucho de controlar efectivamente el ritmo peristáltico del paciente, ¿sí? El peristaltismo intestinal que tiene el paciente, porque si nos retrasamos en hacer alguna placa, quizás, digamos, obviamos el horario en cuanto a la llegada al ciego, ¿sí? Y es importante controlar ese lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy atentos a cómo es la motilidad intestinal, ¿sí? En este caso, a nivel del delgado. Muy bien, acá tenemos otras fotitos. Acá tenemos a las 8:56. Vemos que ha progresado un poco más, todavía tiene bastante contenido en el estómago el paciente. Acá tenemos a las 9:15. Viene progresando bastante lentamente. Fíjense, todavía como, bueno, obviamente, ¿no? Tenemos el colon lleno de materia fecal, ¿sí? Fíjense, si recuerdan la clase de colon, las austraciones del mismo, como eran más importantes, más separadas, y la del intestino delgado son mucho más cercanas, ¿sí? Por eso se dicen de imágenes de apilamiento de monedas, ¿correcto? Bien, vamos a continuar con el estudio del intestino delgado. Tenemos acá a las 9:50, ya ha progresado bastante. Nos damos cuenta acá que ha progresado mucho. A las 10:15 continúa su trayecto. Fíjense cómo se va limpiando en la región del yeyuno, y después se continúa hacia la región del ilio. Muy bien. A las 10:45 continúa evacuando. Y aquí tenemos a las 11:20 cómo ha llegado a la región del colon, ¿sí? Entonces el estudio concluye con la llegada del contraste, como mencionamos, a la región del ciego, ¿sí? Entonces ahí se controla el horario, se establece si el tiempo transcurrido está dentro de la normalidad y se realiza el informe radiológico, ¿correcto? Es importante entender que son raras las patologías en el intestino delgado, pero obviamente que se dan. Hay estudios que se les administra AIDE, ¿sí? El estudio de doble contraste. La forma habitual es tal cual como la seriada, con la ingesta del sobrecito de efervescente, ¿correcto?
Pero la realidad es que como es para controlar la motilidad intestinal, el tema del efervescente es muy raro que se vea. ¿Sí? Muy bien, es un estudio sencillo, no es demasiado complejo, es solo sacar placas radiográficas cada cierto lapso de tiempo como en el estudio. ¿Sí? Muy bien, pasamos a otro estudio, así vamos avanzando en la finalización de los mismos, y vamos a estudiar ahora la histerosalpingografía. ¿Sí? Vamos a definirla, es el estudio radiográfico realizado tras la introducción de contraste en el útero a través del canal cervical. Analiza la morfología interna del útero y de las trompas, así como su permeabilidad. O sea, ¿qué entendemos por histerosalpingografía? Que es un estudio específico que se le realizan a las mujeres, ¿correcto? Ahora vamos a ver por qué motivos no se solicita el estudio. Bueno, indicaciones, como dijimos, esterilidad, abortos a repetición, descartar malformación uterina, incompetencia cervical, sangrado uterino y la valoración de la cavidad uterina para la fecundación in vitro. O sea, cuando la paciente va a ser receptora de la fecundación in vitro, se controla que el útero, que la cavidad uterina, tenga la morfología habitual y no presente ninguna malformación, ¿sí? Para, digamos, controlar el caso que no sea esa paciente adecuada para la práctica de la fecundación, ¿correcto? Muy bien, ¿cómo es la preparación del paciente? Esto es muy importante, la preparación de la paciente. Esta indicación generalmente se la damos o el médico o el técnico algunas veces, cuando le damos el turno. Es muy importante que la paciente entienda cómo venir preparada y que siga las órdenes que le brindamos, ¿correcto? Bueno, se realiza una buena anamnesis. La anamnesis es el interrogatorio del paciente. Especialmente se le pregunta a la paciente la fecha del periodo menstrual y cuánto. ¿Sí? Una vez obtenido dicho dato, se realiza el cálculo para darle turno. O sea, hay que entender que el estudio de la histerosalpingografía no es un turno que se da de hoy, por ejemplo, para dentro de 20 días. No. Dependo del interrogatorio previo de la paciente y saber cuál fue el primer día de menstruación, ¿sí? Para poder dar la fecha del estudio, ¿correcto? Así continuamos con la descripción. Del primer día de menstruación se le da el turno para el 10º día post-menstruación, ¿sí? O sea que la paciente a nosotros nos dice, sí, doctor, me indispuse el día 3, muy bien, hasta el día 13 puedo realizar el estudio, ¿correcto? No se le puede realizar el estudio posterior a la fecha que corresponde a esos 10 días porque puede haber un embarazo y con la manipulación provocaríamos un aborto. A ver, vamos a aclarar un poquito esto. Yo recién les dije que consultamos a la paciente, la interrogamos, antes de dar el turno le decimos cuándo fue el día que se indispuso, ¿correcto? Entonces, como dije, la paciente nos dice el día 3, entonces nosotros del día 3 tenemos que ir para dar el turno al día 13, ¿correcto? Dependemos de días feriados, fines de semana, ¿correcto? Entonces hay que estar muy atento a eso. Puedo dar el turno un día anterior a ese día 10 y hasta un día y no más de 2 días posteriores a ese 10º día, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciente va a comenzar a ovular, puede haber mantenido relaciones sexuales y obviamente podría estar cruzando un embarazo mínimo, pero nosotros con toda la manipulación del estudio podríamos provocar un aborto, ¿no? Y en el caso de que la paciente, por ejemplo, le solicitan el estudio porque no puede quedar embarazada, nosotros, la verdad que en vez de ayudarla, estaríamos complicando mucho más la situación
de esa paciente, ¿correcto? Muy bien. Bueno, acá les muestro cómo es la indicación que le damos en nuestro servicio. ¿Eh? Tiene que traer ciertos elementos que ahora vamos a ver. Y algo importante, que lo mencioné recién, no lo mencioné el tema de las relaciones sexuales, pero es importante esto. O sea, desde que la paciente se indispone hasta el día del estudio, es importantísimo, es importante que la paciente entienda también que no puede mantener relaciones sexuales, por lo que les mencioné antes. Recuerden que el estudio se hace 10 días post-menstruo, o sea, post-menstruación. Entonces, si esa paciente tiene relaciones sexuales y hubiera unión de espermatozoide con óvulo, podría estar embarazada y nosotros, por la realización del estudio, complicamos ese embarazo, que es lo que está buscando la paciente. ¿Correcto? Entonces, importante, la paciente hasta el día del estudio no puede mantener relaciones sexuales, ¿correcto? Muy bien, después tiene un ayuno de 8 horas porque vamos a suministrar contraste, ¿sí? Por vía vaginal, ¿correcto? Pero es ideal que no que venga con ese ayuno, ¿sí? Por más que no sea la instalación del contraste por medio endovascular, ¿correcto? Muy bien. Bueno, ¿qué materiales voy a utilizar para la realización del estudio? Un histerómetro, que es un elemento que me sirve para medir la profundidad del cuello del útero. ¿Por qué? Porque yo después, mediante el procedimiento, necesito eh, colocar mi elemento para inyectar dentro del cuello uterino, ¿correcto? Dos espéculos de distintos tamaños, pequeños, medianos y grandes, y descartables o bivalvo. Los espéculos, las chicas van a saber, es lo que muchas veces utiliza el ginecólogo para realizar las revisiones periódicas ginecológicas, ¿sí? Una pinza erina o de Pozzi, que es para sujetar el cuello del útero durante el estudio del mismo, una cánula de Leach con oliva de risolía de metal, una cánula de Rubinstein con oliva de Hansen de goma, y una pinza Kocher larga, corta y delicada para mujeres. ¿Sí? Ahora van a ver la cánula de Leach o la cánula de Rubinstein, son accesorios. Uno, la oliva, es lo que va a estar en contacto con el cuello del útero, tiene una forma como triangular y tiene como un elemento, que es la cánula, por donde va a discurrir el contraste, ¿correcto? Entonces, por la cánula va a discurrir el contraste y por la oliva obviamente va a salir, pero esta va a estar bloqueando, va a estar obliterando el canal del cuello del útero. ¿Para qué? Para que podamos instilar el contraste y poder reforzar la visualización a nivel del útero y de las trompas, ¿correcto? Muy bien, acá tenemos el espéculo, es un espéculo descartable de plástico, se comienza a abrir la llavecita esta y lo que hace es una apertura del canal vaginal para que el médico pueda visualizar el cuello del útero y así manipularlo para la realización del estudio, ¿correcto? ¿Eh? Acá tengo las diferentes pinzas, la pinza erina, con la cánula, con la oliva, y esta otra pincita que es para limpiar la región de la vagina, ¿correcto? Se le coloca gasa y se limpia, porque necesitamos desinfectar la región del canal vaginal y el cuello del útero. ¿Sí? Se realiza una limpieza externa, o sea, por fuera de la vagina, a nivel de los labios mayores y menores, todo lo previo al ingreso del canal vaginal, y luego dentro del canal vaginal también se higieniza la zona, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vamos a estar manipulando y debemos evitar el trasladar elementos que contaminen, ¿correcto? Igualmente, estos elementos que vamos a utilizar
están todos estériles, ¿correcto? El médico va a utilizar guantes estériles y elementos, todo lo que es el instrumental está esterilizado y se hace la apertura al momento de comenzar el estudio, ¿correcto? Es importante que entiendan eso. Esto se realiza con elementos estériles, ¿sí? Es muy importante la manipulación de estos elementos, aprender a hacerlo. Así que cuando tengamos la suerte de estar en el hospital y quizás poder ver algún estudio de esto, van a ver cómo se manipulan los mismos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo es el método? Esto yo saqué un grafiquito. Esto en general se puede usar en tomografía, por ejemplo. También se hace una histero en tomografía, queda muy bien. Y después se hacen otros chichos para ver muy bien el resultado del mismo. Entonces, vamos a suponer que tenemos la cánula que yo les dije, ¿sí? Voy a tener el cuello del útero, que va a estar acá, al margen del cervix. Acá va a ir la oliva, que va a bloquear lo que es el cuello, sí, el canal del cuello del útero. Entonces, cuando nosotros instilemos el contraste, vamos a evitar el retorno hacia la vagina, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a reforzar con el contraste es todo el útero más las trompas. Así que lo que se estudia en la histerosalpingografía, ¿sí? Acá les puse un videito. Esto es un videito que muestra cómo se coloca un DIU, pero esto yo lo voy a, mientras estamos viendo la imagen, yo les voy a relatar cómo es el estudio de la histero, obviamente totalmente diferente a la colocación del DIU, ¿no? Pero el preprocedimiento es muy similar, por eso busqué este videito como para mostrarles. No tengo un video que muestre cómo se hace la histero, ¿no? Pero esto se asemeja bastante. Es un detallito ínfimo para tener en cuenta. Bueno, tenemos la vagina, se pone el espéculo, se realiza la apertura del mismo, lo que me permite visualizar el cuello del útero, el OCE, se denomina OCE, orificio cervical externo, fíjense que tengo acá. Esta sería nuestra pinza erina, que presiona el cuello del útero. Esperen que voy a poner un poquito la pausa acá. Esto que es para controlar el útero y después depositar el dispositivo intrauterino, el DIU, nosotros tendríamos la cánula con la oliva. Esperen que voy a avanzar un poquito más. Déjenme que se ponga de frente. Ahí estoy. Oh, perdón, se me fue. Perdón. Estoy tratando de... Esperen que voy a adelantar un poquito. Esperen que se me ponga de frente. Pido disculpas, pero quiero que se entienda la explicación. Yo tendría la cánula, correcto, la que mencionamos, con la oliva, que bloquearía el OCE, el orificio cervical externo, ¿sí? Después voy a tener el orificio cervical interno. Entonces, acá bloquearía con la oliva, voy a tener la cánula, en cuyo extremo va a estar el contraste iodado, ¿correcto? Eso no lo mencioné, va a estar en una jeringa, en general, de 20 mililitros, se inyecta a muy baja presión, porque puede haber un taponamiento a nivel del útero, entonces siempre se realiza a muy baja presión. Entonces lo que voy a hacer es llenar de contraste la región del útero y el mismo después irá hacia ambas trompas uterinas si están permeables, porque hay muchas patologías en que el contraste queda en el útero, no pasa a ninguna trompa o solo pasa a una de ellas, ¿correcto? Dejo que concluya el video y después aclaro también cuando inyectamos el contraste en una primer parte, hacemos una placa, volvemos a inyectar, hacemos una oblicua anterior derecha, volvemos a inyectar, hacemos una oblicua anterior izquierda y después se retira todo el material y van a ver cómo se finaliza el estudio, ¿sí? Vamos a dejar que termine de pasar el video. Fíjense que comprime, esto sería la pincerina, como comprime
el cuello del útero para que no se mueva, pero bueno, acá en este video estamos viendo cómo se coloca un DIU, ¿correcto? Pero me interesa el procedimiento para mostrarles que es muy, muy similar a cómo realizamos nuestro estudio, ¿correcto? Esto es un detalle, se cortan los hilos del DIU, ahí se libera, muy bien, y se muestra el dispositivo, ¿sí? Muy bien, déjenme poner el láser de vuelta. Bien, entonces volvemos a la explicación. Fíjense, tengo acá un esquemita, esto sí, tenía un esquemita, tengo la cánula, tengo la oliva, ven cómo bloquea el OCE, orificio cervical externo. Ven que lo bloquea, entonces el contraste instilado ingresa al útero y ven que va a llenar el útero y va a seguir el camino de la trompa de Fallopio, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, acá tenemos una imagen, fíjense, fíjense, esa puntita que se ve ahí es la pincerina sujetando el cuello del útero, tenemos la cánula con la oliva, se inyecta el contraste, fíjense que acá tengo el útero, y las trompas que son muy finitas, irregulares, ven cómo van, tengo la región de los cuernos, del útero, y tengo las trompas, ¿sí? Que se dirigen hacia los ovarios. Y por ejemplo, acá tenemos también una imagen llenando donde no se ven las trompas o apenas asoma la trompa derecha, el cuerno derecho, ¿correcto? Muy bien. Acá tenemos el estudio y tenemos un esquemita de la conformación anatómica del aparato genital femenino. Fíjense, tenemos la cánula con la oliva, entonces tenemos la región del útero, con el ovario, y con la trompa, ¿sí? Con las trompas. Muy bien. Es importante que no refluya el contraste para que no se llene la cavidad vaginal de contraste y nos impida visualizar correctamente lo que debemos visualizar. Si tenemos, sobre todo cuando los médicos no tienen mucha experiencia para realizar el estudio, y a veces la paciente está muy nerviosa, es algo que no es agradable que le realicen a las señoras, es un estudio bastante traumático, hay que ser muy, muy cuidadoso, ponerse mucho en el lugar de la paciente, porque está con muchos nervios, la ansiedad también de ver que el estudio le salga bien, porque vienen con esa ansiedad de ser madres y que no pueden, quizás tuvieron abortos a repetición o no quedan embarazadas, entonces están muy, muy sensibles, y tenemos que ser muy empáticos al momento de tratar con esas mujeres, ¿no? Así que hay que ser empáticos siempre con los pacientes, pero este caso es bastante particular, ¿no? Las mujeres creo que me van a entender, con creo que la alegría de todas las madres, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? Porque hay madres que quizás no quieren a sus hijos, es extraño que se diga, pero bueno, a veces pasa eso, pero las que en realidad aman a sus hijos y los adoran, saben la ansiedad con la que los esperan, con la que pasan el embarazo, junto con sus esposos, muchas veces cuando tienen suerte de tener a su esposo al lado. Entonces, estas mujeres que están a la espera de quizás poder quedar embarazadas, vienen con una carga emocional terrible, ¿sí? Entonces es mucho, el sufrimiento es bastante, porque es un estudio, vuelvo a repetir, molesto, no es agradable que manipule la región genital femenina, sobre todo cuando hay que punzar el cuello del útero, ¿correcto? Nosotros los últimos estudios que hemos estado haciendo, siempre se publican en los papers nuevas técnicas de estudios o de procedimientos, y habíamos modificado un poquito, no estábamos usando la pincerina, o sea que no comprimíamos mucho para sujetar el cuello del útero, y lo que se hacía era hacerle tomar agua a la paciente para alinear el útero,
que la vejiga se llene mucho, se alinea el útero para que nosotros lo podamos ver y no se mueva mucho, y entonces ahí realizamos el estudio. La contra que tiene que muchas veces cuando estamos manipulando y haciendo el estudio, la paciente quizás tiene ganas de orinar, entonces también se pone nerviosa porque está haciendo pis y tiene miedo de hacerse pis encima con nosotros adelante. A veces si no aguanta, lo que hacemos es hacerle hacer muy poquito pis como para que afloje un poquito la vejiga, pero tratamos para no usar la pincerina, mantener la vejiga llena para poder realizar el estudio correctamente. ¿Sí? Muy bien, acá tenemos un estudio hecho, tenemos ahí la oliva, fíjense cómo tengo el útero y ambas trompas permeables, ¿correcto? Hay muchas veces que el útero tiene distintas disposiciones, lo que se dice o se define mediante ecografía, retroversoflexión, anteroversoflexión, quiere decir que el útero va para adelante o va para atrás. Entonces ahí, depende de cómo está, también se complica el colocar la oliva en el óseo, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra plaquita también, con el útero lleno de contraste y cómo las trompas se van pintando, ¿correcto? Tenemos enfrente, tenemos una oblicua, tenemos la otra oblicua, fíjense cómo el contraste va hacia el volcado peritoneal, ¿correcto? La mujer tiene esa capacidad, ¿sí? El contraste vuelca hacia el peritoneo, ¿correcto? Cosa que en la pelvis masculina no ocurre, ¿sí? Y esta última plaquita, acá ven que se retiró todo el material, o sea que se retiró el espéculo, la oliva, se retiró todo, y se realiza lo que se va a denominar como prueba de Cot, ¿correcto? Es la última placa del estudio, luego de retirado el instrumental utilizado, la paciente gira 2 veces sobre sí misma, se hace esas 2 vueltas, tal cual como hacíamos en la seriada, ¿se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo, pero obviamente en una histero, y se realiza el control, el cual puede ser positivo o negativo, ¿sí? Que es el volcado peritoneal. Vuelvo un poquito para atrás. Cuando tengo el volcado peritoneal, esa prueba de COT es positiva, o sea que es correcta. Si no tengo volcado peritoneal, esa es una prueba de COT negativa, entonces se le remite el informe al ginecólogo, ¿correcto? Para que vea cuál es el problemita por el cual que esa paciente no tiene volcado peritoneal del medio de contraste, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá tenemos la imagen de cote positivo. Fíjense cómo se vacía, perdón, el útero, y luego se pinta toda la cavidad peritoneal luego de esas 2 vueltitas que dijimos que realiza la paciente. Si la prueba de COT fuera negativa, lo que va a quedar dibujado en general es el útero, ¿sí? Y quizás parte de la trompa, pero no hay volcado hacia el peritoneo. Muy bien. Antes de pasar a la anatomía radiológica, la dejo acá para que la chusmeen un poquito. Es importante cuando nosotros realizamos la anamnesis de la paciente, o sea, cuando la interrogamos y le explicamos en qué va a consistir el estudio y cómo tiene que prepararse, es importante que la paciente entienda que el método, o sea, la histerosalpingografía, puede tener 2 consecuencias, ¿no? Tiene 2 funciones del estudio. Uno es una función diagnóstica, que lo que nos va a ayudar es a saber si ese útero y esas trompas están permeables, o sea, que están aptas para contener eh, a la cigota, ¿correcto? O si no tiene esa posibilidad. Y si hubiera, por ejemplo, alguna trompa tapada, o sea que por eso no hay comunicación del espermatozoide a nivel
de los óvulos, a nivel del ovario. Entonces, con el procedimiento podemos llegar a destapar la trompa, ¿correcto? La trompa de falopio. Entonces, por eso tiene como dos finalidades el estudio. Puede ser abortivo o terapéutico, ¿sí? Abortivo porque si está embarazada podemos provocar un aborto, tal cual como mencionamos al principio de la clase, y si estuviera tapada puede ser terapéutico porque podemos resolver ese taponamiento que tiene la trompa, entonces podemos destaparlo y en teoría tendría que funcionar, digamos, la, la, decía, si la trompa estaba tapada y nosotros pudimos destaparla, bueno, después en teoría tendría que funcionar la fecundación, ¿correcto? Quizás si el aparato ginecológico femenino o reproductor femenino está en condiciones aptas, bueno, es el marido el que debe estudiarse para ver si no hay algún problemita con sus espermatozoides y por lo tanto la mujer no queda embarazada, ¿correcto? O sea, no es que siempre la mujer tiene el problema, muchas veces vienen mujeres con nosotros que han tenido, por ejemplo, no sé, tienen 2 o 3 hijos, ¿sí? Se separan de su marido y tienen una nueva pareja y quiere tener un hijo con esa nueva pareja. Cuando nosotros la interrogamos y le decimos si tiene hijos previos, capaz nos dice que sí, 1 o 2, lo que sea, y le preguntamos si capaz su nueva pareja tiene hijos y capaz nos dice que no. Entonces, a veces estamos casi seguros de que el problema está en el hombre, ¿correcto? Algo bastante inentendible, por lo menos para mí, es que el estudio del hombre, si hay algún problemita, es mucho más simple, ¿correcto? Porque debe llevar una muestra de semen al laboratorio y ahí se hace el recuento de esperma, ver si hay o si no hay, o si hay espermas que tienen poca movilidad, espermatozoides, perdón, que tienen poca movilidad o no tienen cola, ¿correcto? Hay algunas variantes en los problemas masculinos, pero siempre, siempre, no sé por qué, se solicita, será una cuestión machista, la verdad que no puedo decirlo, porque lo desconozco, siempre el estudio le es solicitado a la mujer primero. ¿eh? Y la verdad es un estudio bastante traumático, como les mencioné, y muchas veces el estudio es normal, a pesar de quizás que la mujer pueda tener 2 o 3 hijos o uno, puede pasar algo, que se tape la trompa o haya alguna enfermedad o alguna infección, entonces hay algún problema ginecológico, pero en general siempre, siempre se le pide el estudio primero a las mujeres y la verdad, cuando ustedes puedan ver el estudio, ya con lo que les estoy contando, se dan cuenta que es un estudio bastante, bastante traumático, ¿correcto? Entonces, bueno, esa es la parte fea del estudio. Lo bueno es cuando podemos ayudar a la paciente o a destapar la trompa o que le decimos que su aparato reproductor está normal y está todo bien, así que eso es algo positivo. Y después, bueno, si el problema lo tiene el hombre, hay que ver que sea algo que se pueda resolver, porque a veces que si el problema lo tiene el señor y no se puede resolver, estamos en un problema, porque el problema es del hombre. Así que ahí es un drama y bueno, habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Es un tema de pareja. Muy bien, vamos a la descripción anatómica de lo que vemos en la placa de histerosalpingografía. ¿eh? Fíjense que tengo la cánula, ¿eh? Acá se ve la pinza erina, ¿eh? Muchas veces usamos espéculos de metal, la realidad es que usamos en gran parte espéculos de plástico descartables, pero muchas veces las señoras están muy nerviosas, muy, muy tensas, y cuando hacemos la apertura del espéculo, muchas veces de la tensión que tienen a nivel de los músculos inferiores, nos quiebran el espéculo, ¿correcto? Entonces a veces
optamos por usar el espéculo metálico. Es bastante más molesto porque es más frío y nos puede complicar un poquito la visión a nosotros al momento de hacer el estudio, ya que no es radiolúcido, ¿correcto? Entonces ahí estamos a veces en un problema, pero en general con el espéculo descartable y de plástico estamos bien y nos arreglamos muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a tener el conducto cervical, el istmo del útero, el fondo de la cavidad uterina, la abertura uterina de la trompa, ¿sí? O sea, donde va a comunicarse con la trompa de Falopio, ¿correcto? El útero. Acá tengo el istmo de la trompa de Falopio, ¿sí? La cavidad uterina, que no la mencioné, y tengo el infundíbulo de la trompa de Falopio, ¿sí? Donde después va a estar el ovario. Entonces ahí tenemos la descripción de la anatomía, lo que vemos en la placa, y vamos a ver ciertas patologías. Por ejemplo, acá los que les mencioné, fíjense que tengo la cánula, con la oliva, el útero, y tengo una trompa apenas permeable, fíjense, la trompa izquierda, está indicada a la derecha, y la trompa derecha, con el útero bien lleno de contraste, que está amputada o está tapada, la trompa derecha, ¿correcto? O sea, esta paciente tiene solo permeable la trompa izquierda. Fíjense, acá hay una oblicua, lo importante que son esos posicionamientos, ¿correcto? Útero de nuevo, la trompa izquierda, que está permeable, y la derecha en ningún momento se nos ha tincionado, ¿correcto? O sea, no pudimos reforzar la trompa derecha. Fíjense la otra oblicua, continuamos con la trompa izquierda, el infundíbulo, y llegamos a la región del ovario, pero solo esa trompa. Deje pasar acá. Acá tenemos, ven cómo la disposición del útero cambia muchas veces de paciente a paciente, es como el colon, ¿sí? No todas las pacientes tienen la misma disposición del útero. También no es lo mismo una paciente que ha sido multípara, o sea que ha tenido múltiples embarazos, a una mujer que no ha tenido embarazos, ¿correcto? El útero se modifica, ¿correcto? Acá fíjense, tenemos la trompa derecha, bien permeable, y en este caso la izquierda no la vemos, ¿correcto? Acá tenemos de vuelta, fíjense cómo cambia la disposición del útero en una oblicua. Tenemos el derecho, y en el izquierdo nada, y acá tenemos el derecho y en el izquierdo nada, ¿correcto? Acá cambió la imagen de la trompa de la paciente a la otra. Bueno, vamos a tratar de terminar, voy a hacer una clase más larga la próxima, así ya terminamos con un par de temitas que nos quedan, que va a ser el urograma excretor, la colangiografía, la uretrocitografía, ¿sí? Recuerden que casi seguro estos temas no los tomen al final, porque estamos muy sobre la marcha. Quizás le tome urograma excretor, o sea, a ver, lo que vamos a hacer seguramente es conocer mínimamente el nombre del estudio, y eso sí seguramente lo tomo. No me consideren un traidor ni mucho menos, pero es parte de la asignatura, pero por lo menos saber qué estudia cada nombre, digamos, del estudio que voy a realizar, ¿correcto? Pero después el que deberé conocer en profundidad serán los que les asigne para el examen final, ¿correcto? Bueno, chicos, les dejo un saludo grande. Siempre les pido que se cuiden mucho y que cuiden de los suyos. Y les sigo pidiendo que estudien, repasen, anoten las dudas, así las revisamos, ¿correcto? Un abrazo grande.